El día de hoy vamos a tocar el tema del impacto psicológico de la cuarentena, el aislamiento social, la información de gravedad de los familiares con o por COVID-19. Vamos a hablar primero de una definición, la cual en el momento actual nos encontramos todos en una cuarentena, que es una restricción de la circulación de personas que han estado potencialmente expuestas a una enfermedad infectocontagiosa. Tenemos que hacer la diferenciación con el aislamiento, ya que en el aislamiento se separa a las personas que ya están diagnosticadas con la enfermedad. Estos o ambos, la cuarentena tanto como el aislamiento, tienen un objetivo, el cual es la reducción de la propagación de la infección a otros individuos. La importancia o la situación que nos toca por parte de psiquiatría es ver que ambas experiencias son desagradables para quien las está viviendo. Ante esta situación, vamos a ver que la población que se encuentra en aislamiento o la población que se encuentra en cuarentena va a presentar diferentes situaciones o va a tener diferentes factores con los cuales se puede tener vivencias diferentes. Ejemplo, la duración de la cuarentena. Se ha visto que las personas que están 9 días o más de 9 días en un aislamiento presentan situaciones como ansiedad, depresión, alteraciones en lo que es el estado psíquico. Ahora, los temores a la infección son otros factores, la frustración que se vive constantemente, los suministros inadecuados y las pérdidas financieras son situaciones o factores estresantes que también se suman. Más aparte, el estigma es otro de los factores estresantes que hacen que el aislamiento en la población sea una situación que se viva como una pérdida de la libertad, una incertidumbre por la enfermedad, un aburrimiento, una separación de los seres queridos. Ante esta situación hay un impacto psicológico. ¿Cuáles son o cuáles se han visto más? Se ha visto más una sensación de agotamiento, un desapego emocional, una impulsividad o una violencia o por ejemplo, situaciones como renuncia a incorporarse a trabajar, un deterioro en el desempeño laboral, disminuciones en la capacidad de concentración. Todo esto o este impacto psicológico y estas situaciones que se han presentado se han visto reflejadas en el aumento, por ejemplo, de la violencia doméstica, el aumento de consumo de sustancias con el efecto, la idea de la disminución de ansiedad, ejemplo en el alcohol, aumento de la tasa de suicidios ante esta situación de combinaciones de violencia, impulsividad y alguna situación como una disminución en capacidad de concentración, irritabilidad y un deterioro en el desempeño laboral. Todas estas situaciones son solo como los detonantes de muchas situaciones. Otro más que se ha visto es demandas por imposiciones de cuarentena y la estigmatización o el estigma. Podemos decir que la infodemia es una sobreabundancia de información. Esta a veces es errónea, se difunde con mucha rapidez y dificulta las fuentes confiables y orientación o información fidedigna. Esto va a dificultar o va a entorpecer la comunicación. La comunicación debe de ser asertiva, eficaz, puntual, verídica, debe evitar el miedo y debe de evitar la estigmatización. Ahora, ante esta situación y no cumplir estas situaciones de asertiva, eficaz, puntual, puede darse una desinformación y puede haber un incumplimiento de las medidas de salud pública. Las personas pueden tender a ocultar la enfermedad, a no acudir a atención médica oportuna y estas situaciones pueden generar conflictos sociales. Ante esta situación, hemos visto que es necesario actuar con un protocolo para otorgar una información acerca de la COVID-19. El primer punto de este protocolo va a ser el entorno. Tenemos que tener, obviamente, la presencia del paciente y de los familiares, sea videollamada, sea llamada telefónica, intentar que esta situación sea así y que tengamos la disposición o el tiempo suficiente para responder preguntas. Esto va a disminuir muchísimo la desinformación y esto nos va a ayudar al apego de tratamiento, al apego a consulta, a la situación médico-paciente. Ahora, el médico tiene que tener algunas situaciones o algunos objetivos como un contacto visual o auditivo. Ahí lo cambiaremos por el contacto físico, dado las situaciones actuales de la pandemia, pero es muy importante esta situación de contacto visual y auditivo. Y el control de las posibles interrupciones. Todo esto nos va a dar un marco de tranquilidad, de
confianza ante un paciente que se encuentra en una situación tal vez de crisis, que no entienda lo que está pasando y que tenga todos estos factores ya dados por de sí o por la pandemia. Entonces, esto nos va a ayudar a disminuir esas situaciones o esas sensaciones. El segundo punto del protocolo sería conocer la percepción del paciente. Ya estamos en un ambiente adecuado, ya podemos hablar, entonces ahora vamos a ver qué sabe el paciente sobre la condición de salud, obviamente antes de proceder a dar alguna indicación. Podemos ayudarnos de 2 frases. Ejemplo, hasta el momento, ¿qué le han dicho que tiene? ¿Recuerda para qué hicimos la prueba? ¿En qué consiste? Toda esta información que recabemos de lo que el paciente nos diga nos va a permitir corregir información errónea. También nos va a hacer que podamos adaptarnos al nivel de comprensión del paciente. Esto también va a disminuir muchísimo la situación de estigmatización y de interrupciones de tratamiento. Ahora, la tercera parte de este protocolo sería la invitación. ¿A qué nos referimos con una invitación? Ya tenemos las condiciones adecuadas, el paciente conoce la información y quitamos información errónea, que le dijimos, o sea, es una situación de tener información basada en evidencia, y ahora se trata de averiguar hasta dónde quiere saber el paciente. Tenemos que saber o estar conscientes de que cada paciente tiene un ritmo para aceptar la información y que hay muchos pacientes que toman o utilizan el mecanismo de negación como un mecanismo de adaptación. Ante esta situación podemos hacer o ayudarnos de una pregunta. Ejemplo, usted es el tipo de persona que le gusta conocer todos los detalles de su enfermedad o quiere que le hablemos solo del aspecto del tratamiento. Al ayudarnos de esta herramienta podemos identificar si el paciente quiere conocer más y cómo se le va a transmitir la información o si quiere que sean sus familiares quienes sean los principales, que conozcan la situación de salud. El cuarto rubro del protocolo sería el conocimiento. Todos los pacientes necesitan una información necesaria o tienen que tener una información completa para tomar sus decisiones. Y la información debe de darse en pequeños trozos para facilitar el procesamiento por parte del paciente de esta información. Vamos a evitar la franqueza brusca y el optimismo engañoso. Entonces, ante esta situación también vamos a evaluar si el paciente ha entendido el conocimiento o la información que se le ha dado. Se le puede utilizar algunas frases como ¿me expliqué? ¿O quiere usted que le aclare alguna cosa en particular? Al tener en este cuarto paso a un paciente que tiene el conocimiento y la herramienta para tomar sus decisiones, disminuye muchísimo la ansiedad del paciente. Uno de los pasos muy importantes es la empatía. Al decir empatía, ¿qué pasa? Ya estamos con el paciente, con su familia, ya tiene el conocimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa situación o con los sentimientos o con las emociones que está experimentando el paciente? En el momento de la empatía podemos hablar de que se exploran las emociones, se entienden las emociones del paciente y se transmite la comprensión de estas emociones. ¿Cómo se manejan estas emociones y las preocupaciones cuando afloran o cuando se perciben estas malas noticias? Bueno, hay algunos pasos que nos pueden ayudar. Ejemplo, el primer paso sería identificar la emoción. Cuando nosotros le decimos al paciente qué sentimiento le provocan estas noticias, estamos intentando que él identifique la emoción. El siguiente paso es que él etiquete la emoción. Ya le podemos poner ahí, por ejemplo, en la diapositiva dice, así que le asusta. Es una forma de identificar o etiquetar esta emoción. El tercer paso sería legitimar, comprender y normalizar esta situación. Ejemplo, es normal tener este sentimiento o el sentimiento de este tipo. Eso da muchísima tranquilidad al paciente porque se siente comprendido y entiende que es una situación que están viviendo muchas personas y que no es la única persona que en estos momentos la experimenta. El cuarto paso nos habla de mucho respeto. Debe de ser duro para usted, siempre con una cordialidad, siempre con un respeto y manteniendo la situación íntegra con el paciente. El quinto paso sería indagar más y más
acerca de las situaciones o preocupaciones. Esto nos puede hablar mucho de la información o el conocimiento que tiene el paciente al decirle hay algo más que le preocupe y poder ir disminuyendo esa desinformación. El sexto paso sería el apoyo. Ahí es donde nosotros mostramos el veamos qué podemos hacer. Esta situación disminuye de una manera muy importante esta percepción o esta sensación de dificultad o vaya, de alguna situación que puede generarnos problemas a futuro en situaciones emocionales. Ahora, el sexto es la compilación de la estrategia. Vamos a ver que los pacientes que suelen experimentar sensación de soledad e incertidumbre cuando tienen o reciben una mala noticia. Ejemplo, se va a hospitalizar, va a requerir un aislamiento o la simple situación de separación a veces de los familiares es una situación, que se puede vivir como muy catastrófica, ¿no? Para minimizar la angustia tenemos que hacer una compilación de esta estrategia. Vamos, en primer lugar, a resumir lo que se ha hablado. En segundo lugar, comprobar qué es lo que entendió el paciente. Y en tercer lugar, formular un plan de trabajo y seguimiento. Esta situación nos puede ayudar mucho en la consulta externa porque nosotros nos podemos dar cuenta de qué fue lo que entendió el paciente, comprobarlo y modificar las situaciones que tal vez no haya entendido en su totalidad o que se repita cierta situación para hacer una situación aclaratoria y formular un plan de trabajo donde se pueden integrar, por ejemplo, los familiares. Decirles en este momento que dentro del plan de trabajo y seguimiento está que sus familiares descansen, continúen con situaciones de alimentación adecuada, actividades que le permitan funcionar de una manera de apoyo hacia el paciente, disminuye muchísimo la angustia que el paciente está experimentando. Bueno, por mi parte sería todo. Se les agradece su atención. Espero que estas estrategias les ayuden en su práctica diaria. Gracias.